Hola a todos, ¿qué tal? Soy Ana Salgado y voy a estar con vosotros en este primer módulo de introducción al Business Intelligence, Business Analytics y Big Data. Vamos a estar recorriendo varios temas como introducción en este máster y vamos a comenzar con el tema 1. Los objetivos de este primer tema son tener una primera definición introductoria de muchos de los conceptos que van a ser explicados en más profundidad a lo largo de otros módulos, para que todos tengamos un mismo nivel de base y podamos tener un lenguaje común. Vamos a conocer los factores que colaboran a que la situación actual se esté dando en relación al mundo de los datos. También vamos a conocer los tipos de analítica y los sistemas de inteligencia de negocio junto con sus componentes. Y vamos a comentar el estado actual de los sistemas de inteligencia de negocio. Vamos a ver cómo estos 4 objetivos se desarrollan en este primer tema. Respecto a contenido, vamos a hacer una pequeña introducción en relación al momento actual de explosión de datos, así como explicar qué factores han influido para hacerla posible. Vamos a hacer un repaso de la evolución de los sistemas de información y vamos a ver los tipos. También vamos a hablar de la evolución de la analítica y vamos a repasar sus componentes. Vamos a hacer una definición de Big Data y vamos a ver los hitos principales desde el inicio hasta el momento actual, así como sus componentes. Y también vamos a hacer una introducción a las infraestructuras Big Data y los servicios en la nube para que todos tengamos una base. Por último, hablaremos de la situación actual de los sistemas de inteligencia de negocio y para finalizar tendremos una serie de conclusiones. Como os decía el día de la introducción, siempre vamos a empezar todos los temas con una pequeña reflexión. Y para este caso vamos a hablar de qué está pasando. Ahí tenéis una rueda de qué está pasando, las típicas gráficas de qué está pasando en un minuto en Internet de 2017. Como veis, todas las redes sociales y los negocios de Internet están generando grandes volúmenes de datos. Nos encontramos ante una auténtica explosión de los datos. Eso también, sumado a que la tecnología ha avanzado, ha hecho que todas las empresas estén queriendo utilizar el valor de los datos y estén creando nuevos productos y servicios. El día de hoy nada tiene que ver a hace 10 años. Los negocios y todo lo que se está desarrollando a través de Internet está dando lugar a una vorágine de datos. Vamos a hablar un poco de los factores que explican la situación en la que estamos. El primero de esos factores es la ley de Moore. Por si no todos lo sabéis, la ley de Moore dice que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. Es decir, que hoy un teléfono inteligente que todos tenemos en casa tiene la misma capacidad que tenía la NASA cuando mandó el primer hombre a la Luna. Es decir, la capacidad de procesamiento de las máquinas se duplica. Entonces, bueno, en unos años, por esta teoría, pues las máquinas tendrán la misma capacidad del cerebro y serán muy asequibles. El segundo punto es precisamente eso, el abaratamiento de la memoria y del almacenamiento que tienen los ordenadores. El abaratamiento es constante y exponencial hacia abajo, de forma decreciente, en 2 componentes clave para poder manipular grandes volúmenes de datos, como son la RAM y el coste del almacenamiento. Gracias a esto podemos procesar grandes volúmenes de datos que hace un tiempo no era posible y además esta capacidad está al alcance de empresas e individuos a costes muy reducidos. El tercer factor para explicar la situación actual es la digitalización. La sociedad cada vez es más digital y pasamos cada vez más tiempo conectados. Tenéis ahí unas gráficas del tiempo utilizado por adultos de media en el mundo de Internet. Como podéis ver, desde 2008 hasta 2015 ha crecido sustancialmente. Está explicando también a través de qué dispositivos hacemos uso de Internet y como veis la opción móvil está creciendo muchísimo. Cada vez hacemos un mayor uso de los servicios digitales y hemos cambiado la forma de interactuar entre las personas e incluso entre las industrias. Como consecuencia, el hábito de los consumidores está cambiando y cada vez demandamos más servicios digitales. Pues todos queremos comprar las entradas de cine a través de Internet, comprar ropa, devolverla, la comida, el médico. Están creciendo mucho los servicios digitales. El cuarto factor habla sobre la capacidad de propagación de la red. Es decir, un nodo está conectado a varios y es a su vez a varios, de tal forma que un mensaje se transmite muy rápido en la red. Todos sabéis que el teléfono tardó unos 75 años en tener 50 millones de usuarios
y sin embargo la aplicación Angry Birds tardó solo 35 días en llegar a ese volumen de usuarios. Es decir, la viralidad que hablamos todos los días con los vídeos o las noticias que se propagan a través de los teléfonos o de internet es muy rápida. Entonces, bueno, la suma de todos estos factores hace que los modelos de negocio y los ciclos económicos se reduzcan. Es decir, todo es mucho más inmediato, más ágil y bueno, se está todo adaptando cada día más deprisa a los usuarios. Eso también implica que el tiempo que tienen las empresas para cubrir un servicio nuevo o adaptar sus servicios existentes es cada vez más corto y hace que la competencia sea muy alta. Con lo cual, las nuevas organizaciones tienen que ser muy ágiles, tienen que hacer un gran uso de los datos y de la tecnología, porque si no, se quedarán cada vez fuera del mercado. Por último, el último factor del que vamos a hablar es las técnicas de analítica en el mundo empresarial. Las grandes empresas que están en el top de ingresos son digitales y además hacen uso de los datos de forma constante. Todos conocéis Google, Amazon, Netflix, Facebook. Todas estas empresas están utilizando el canal digital y también la información que tienen de todos los usuarios y toda la competencia y explotan de una forma alucinante los datos. El mundo empresarial está cambiando. Otra diferencia es que estos grandes gigantes digitales son digitales, puramente nativos digitales. Facebook no genera contenidos por sí mismo como hacían antes los periódicos. Uber, que es una gran compañía de transporte, pues no tiene taxis ni tiene vehículos en propiedad. Alibaba no tiene inventarios, es un market donde se compran y se venden mercancías, pero ellos no son propietarios del stock. Es decir, que las cosas están cambiando y el mundo digital está haciendo que los negocios cambien. Vamos a introducir también el concepto de pirámide de valor, ¿vale? Los datos hay que transformarlos para dar sentido. Es decir, un dato en bruto no va a tener ningún tipo de valor. Tenéis 4 niveles: los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría. La parte inferior, como veis, es más grande porque tiene más cantidad, se necesitan más datos en crudo para producir información, hay que trabajar la información para convertirla en conocimiento y ese conocimiento se convierte en sabiduría y la sabiduría es más pequeña, ¿vale? En comparado, necesitamos muchos datos para llegar a la sabiduría. Poniéndoos un ejemplo, pues bueno, los datos en crudo serían, imaginaros que son coordenadas. La información es cuando ya le damos un significado a esas coordenadas. El conocimiento es cuando metemos también información de contexto y entendemos mejor una situación. Y la sabiduría llega cuando somos capaces de aplicar este contexto, este significado y estos datos y conseguimos valor para el negocio, en este caso, si estamos hablando del mundo empresarial. Vamos a mencionar, aunque ya supongo que muchos lo sabéis, los beneficios de la toma de decisiones basadas en datos. Algunas empresas, como decíamos, están sacando mucho partido de los datos y eso les ayuda a mejorar la productividad, a ser más ágiles, a ser más objetivos en las decisiones porque se basan en hechos y en datos, no en intuiciones, y les ayuda también a estar más centrados en el cliente. De esa forma pueden desarrollar servicios o productos que van a acertar más con los clientes y van a tener una mayor satisfacción, unas mayores ventas y unos mayores ingresos. Y aquí os dejo simplemente eso, que las empresas basadas en datos están consiguiendo ser el top de ingresos en los mercados. Tenéis una lista aquí de empresas muy valoradas y prácticamente todas, prácticamente ahí tenéis 6 de 10, son 100% digitales y están sabiendo utilizar los datos muy bien. Vamos a hablar un poco de los distintos tipos de sistemas de información que existen en las empresas. Voy a empezar la pirámide de abajo a arriba. En la parte de abajo tenéis los sistemas operativos del día a día, ¿vale? También llamados TPS. Son los sistemas que la gente utiliza para introducir datos, por ejemplo, de facturas, hacer el seguimiento de pedidos. Es el día a día de las empresas. Un ejemplo de este tipo de sistemas son los ERPs y el producto quizá más conocido es SAP. El siguiente nivel son los sistemas de información de gestión, también llamados MIS. Y estos sistemas son los que dan la cobertura a procesos de negocio.
Por ejemplo, todos los procesos de recursos humanos podrían estar gestionados dentro de un sistema de información de gestión, todos los procesos de control de gestión. Hay muchos procesos en las empresas que se cubren a través de herramientas de este tipo. Encima de estos sistemas de gestión y de los sistemas transaccionales se colocan los sistemas de soporte a la decisión, también llamados DSS. Estos sistemas permiten procesar los datos disponibles en los sistemas transaccionales y en los sistemas de gestión y generar información para la toma de decisiones de los managers. Y encima de la pirámide tenemos los sistemas de información ejecutiva, también llamados EIS, que son indicadores de muy alto nivel. Normalmente suelen ser indicadores financieros. No os volváis locos con las siglas, simplemente entended eso, que hay distintos tipos de sistemas que guardan información y que son explotados por las empresas para tomar decisiones, ¿vale? Los niveles inferiores son más operativos y según subimos en la pirámide son más ejecutivos. Vamos a hablar un poco también de la evolución de la analítica, ¿vale? Se habla de como 3 grandes oleadas, o al menos así lo definió el Instituto Internacional de Analítica, donde denominan la oleada o el Analytics 1.0 al Business Intelligence. Los primeros que estuvieron creando un grupo analítico fue en los años 50 y fue UPS. Lo que solemos decir es que el Business Intelligence trata de entender lo que ha sucedido en el pasado, desde hoy hasta el pasado, y a partir de ahí tomar conclusiones. Cuando hablamos de analítica 2.0 e introducimos el término Big Data, estamos hablando de una oleada que lleva ya más de 10 años, ¿vale? El entorno tecnológico con la proliferación de los datos y también todo esto que hemos hablado de las nuevas tecnologías, gracias a los factores que hemos hablado anteriormente, han dado lugar a este tipo de analítica, ¿vale? El Big Data lo vamos a hablar en profundidad a lo largo de este módulo y del máster. Engloba un conjunto de nuevas tecnologías capaces de procesar a gran velocidad grandes volúmenes de datos de diversa naturaleza. Quedaros con una primera definición. Y cuando hablamos de analítica 3.0 ya mencionamos el término analítica avanzada, ¿vale? Que significa el uso de Big Data y también la unión de la inteligencia artificial a los análisis. Y sobre todo se utiliza para predecir comportamientos, analizar patrones, ¿vale? Y tener pues, decisiones de futuro anticipadas al momento presente. La inteligencia artificial es una rama de la ingeniería informática que trata de construir sistemas informáticos capaces de realizar tareas o resolver problemas que se consideran específicos de los seres inteligentes. Os dejo también aquí un gráfico donde hablamos de este Advanced Analytics, ¿vale? Gracias a la tecnología y al Big Data, la inteligencia artificial en los últimos tiempos pues está avanzando mucho, ¿vale? Y dentro de inteligencia artificial tenemos varios conceptos como el Machine Learning y el Deep Learning, ¿vale? Que veréis también en los apuntes que se habla un poco de ellos en este primer tema de introducción. Otra forma de clasificar la analítica es precisamente hablar eso de analítica descriptiva, predictiva o prescriptiva. Hablamos de la descriptiva cuando respondemos, como os decía, a qué ha pasado desde hoy hacia atrás, cuando estamos mirando los datos en el pasado. Eso, como os he dicho, se correspondería más con el Business Intelligence. La analítica predictiva significa, bueno, vale, ya he mirado el pasado, pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Vale? Intentamos anticipar o predecir un comportamiento futuro. Por último tenemos la analítica prescriptiva, que haciendo uso de las dos anteriores intenta responder a la pregunta ¿cómo puedo conseguir que ocurra eso que estoy prediciendo que va a ocurrir o eso que va a ser mejor para mi negocio? Que va a ser a través de automatización de comportamientos o de procesos. Como veis en la gráfica, los distintos tipos de analíticas generan un valor y también tienen una dificultad, ¿vale? No siempre tenemos que llegar a la analítica prescriptiva, también hay valor simplemente analizando qué ha pasado de hoy hacia atrás, ¿vale? No os obsesionéis siempre con llegar a predecir o llegar a la parte prescriptiva. De hecho, muy pocas empresas están llegando a esta parte más de automatización de comportamientos. Como veis, hay muchas formas de clasificar la analítica y es un mundo, como está muy de moda y está evolucionando mucho, pues van saliendo cosas nuevas y se van reajustando los términos. Pero quedaros con definiciones muy sencillas que os ayuden a colocar los conocimientos y de esa forma poder avanzar en el máster y en todos los trabajos que tengáis.
Vamos a dar una definición más de inteligencia de negocio, ¿vale? Y me voy a remontar a 1989. El señor Dresner, que era analista de Gartner, definió la inteligencia de negocio como el conjunto de técnicas, estrategias y herramientas enfocadas a administrar y a crear conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización y que tienen como característica común proporcionar acceso a esa información, apoyar la toma de decisiones y orientar a usuarios finales, ¿vale? No solo es la tecnología o la herramienta de visualización, es estrategia, sistemas y personas, ¿vale? Todas esas cosas es inteligencia de negocio. Y los componentes de la inteligencia de negocio, pues como hemos dicho, son esos tres. Va a haber una capa de negocio que es la que va a dar el objetivo, la utilidad a lo que hagamos. Va a haber una capa de back office que va a ser la que nos va a dar los datos, nos va a dejar transformarlos, enriquecerlos, guardarlos, validarlos. Y por último va a haber una capa de presentación que es donde vamos a visualizar los datos, los resultados, y va a ser lo que utilicen nuestros usuarios desde el punto de vista, ¿no?, del final para extraer las conclusiones y para hacer acciones que son las que de verdad van a dar valor, ¿vale? Y luego, bueno, va a haber elementos de interacción de distinto tipo, ¿vale? Puede ser un PC, un móvil, una tablet. Hoy en día los dispositivos pues también han evolucionado mucho. Ya no es simplemente una hoja, ¿no?, que antes a lo mejor un informe era una hoja de papel. Hoy en día es todo muy digital y hay muchas opciones. Vamos a dar una definición de Big Data un poco más completa. El señor Leney definió este concepto de las 3 Vs que se ha utilizado muchísimo en 2011 y desde entonces, bueno, se han ido sumando Vs a la definición. Yo os voy a poner esas 3 y una más que para mí es quizá la más importante. Creo que todos sabéis esta definición, pero no está de más repasarla, ¿vale? Pues el Big Data habla de tratar volúmenes grandes de datos, que los orígenes son diversos y entonces eso hace que los datos sean heterogéneos. Los datos se generan a gran velocidad y además también tienen que ser consumidos a gran velocidad. Y para mí, como os decía, la V que yo añado es el valor. O sea, todo este procesamiento de datos tiene que servir para algo, ¿vale? Tiene que generar una acción y esa acción es la que va a producir el valor, no el análisis en sí mismo. Esto lo voy a repetir un montón de veces, pero yo creo que es muy importante y quiero que os quedéis con ese mensaje. A modo muy de introducción, porque en el máster vais a ver todas estas herramientas y todas estas fases y mucho más en detalle vais a trabajar con ellas, pues las fases de un proceso de Big Data pues son, primero tienes las fuentes, esas fuentes se va a trabajar para conseguir los datos, que se suele llamar ingesta o adquisición de datos a esa fase. Después los datos se van a almacenar en nuevas tecnologías y nuevas bases de datos. También una vez que están almacenadas, ¿no?, o al almacenarlas se van a procesar con lenguajes y herramientas que también son más novedosas y como hemos dicho va a haber una última parte que es la visualización, ¿vale?, donde va a haber también herramientas específicas para poder visualizar de una forma con un rendimiento óptimo pues estos grandes volúmenes de datos. Y por último, un concepto más que os quiero introducir es, bueno, hay varias, las infraestructuras son la parte que está más de base, más tangible, donde encima se colocan las aplicaciones y los programas, y para el Big Data se están utilizando 2 tipos de infraestructuras. On-premise, que significa que vas a construir una arquitectura propia en máquinas físicas, ¿vale? El mundo físico es la parte on-premise. Y luego hay una segunda parte que es el mundo cloud, que es cuando las cosas están en virtual, en nubes. Se habla aquí también de 2 conceptos, infraestructura como servicio o software como servicio, ¿vale? Aquí esto también lo veréis explicado en el material. Y nada, simplemente resaltar que ahora mismo pues hay 3 grandes fabricantes que están proporcionando servicios en la nube: Amazon, Microsoft y Google. ¿Y el estado actual cuál es? Bueno, pues como sabéis, estamos a punto, unos dicen que será dentro de 10 años y otros dicen que se está produciendo ya, según los autores vais a ver ahí alguna discrepancia. Estamos en la 4ª revolución industrial, ¿vale? La sensorización, todos ya nosotros mismos con los móviles, las máquinas tienen muchos sensores, el mundo del Internet de las cosas, pues gracias a este volumen de datos, las tecnologías, las comunicaciones que han mejorado mucho, pues están generando muchos datos que las empresas están procesando. El cloud está ayudando también a que ese procesamiento se pueda realizar de una forma pues bastante económica y con un rendimiento muy aceptable.
Y eso, junto a la aparición de nuevos modelos, algoritmos y el auge de la inteligencia artificial, pues bueno, van a dar lugar a, como dicen, a esta cuarta revolución industrial, que yo creo que ya estamos en ella. Como os decía en la introducción, vamos a tener el foro para todas las dudas que tengáis, por favor, ponerlas ahí para que los demás compañeros también pues, las vean y a lo mejor tienen las mismas dudas y entre todos aprendamos de las preguntas y de las respuestas. Pero también vamos a usar el foro como un canal de discusión o de debate, ¿vale? Os voy a lanzar 2 temas que vamos a estar debatiendo durante toda la semana que dura este módulo. Y las preguntas son, bueno, quiero que reflexionemos sobre qué datos genera una persona en su día a día, de forma consciente, pero también de forma inconsciente. Y luego un segundo punto que habla de qué pueden hacer las empresas con dichos datos, imaginando un contexto en el que puedan hacer uso de los datos, ¿vale? Vamos a obviar algunos temas de ley en este primer módulo, pero es importante también que sepáis que las empresas no pueden hacer cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, en este supuesto de debate vamos a imaginar que sí que pueden y vamos a ver qué se os ocurre, ¿vale? ¿Qué pueden hacer las empresas para mejorar pues, las ciudades, para mejorar la vida de los usuarios que son sus clientes, de los ciudadanos? Vamos a ir construyendo conocimiento entre todos, que también de eso se trata en este módulo. Bueno, por último vamos a hablar de las conclusiones de este primer tema. En primer lugar, pues nada, hemos hecho una introducción al momento actual en el que estamos y hemos hecho una breve definición de muchos conceptos. De nuevo, tranquilos, ¿vale? Que va a dar tiempo a que todo esto lo asimiléis, lo trabajéis, simplemente quedaros con estos conceptos y el objetivo del módulo es eso, que os empiece a sonar. El mundo de los datos está en plena efervescencia. Hay muchos empleos y mucho por hacer. Yo creo que ha sido o es una buena idea estar haciendo este módulo. Los términos evolucionan, cambian, se fusionan, tened paciencia, ¿vale? Las cosas hay que estar pendientes de todo lo que sale, hay que estar al día. Y bueno, en función de las publicaciones vais a ver que algunos conceptos se mezclan. Por ejemplo, los términos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning a veces son confusos. Incluso el término business intelligence a veces se fusiona con el big data, otras veces no. O sea, bueno, en función de lo que vayáis leyendo a veces os puede crear un poco de confusión. De nuevo os animo a tener conceptos básicos, sencillos, pero que os ayuden a entender para que no os líe todo lo que podáis leer por ahí por internet, ¿vale? Y por último, nada, deciros eso, que el foro de nuevo es el canal donde vamos a estar interactuando de forma principal. Os dejo también mi Twitter, ahí pongo principalmente enlaces relacionados con datos e inteligencia artificial y también os dejo mi correo por si alguien tiene alguna duda o necesita algo que no pueda comentar públicamente en el foro, pues para que tengáis también un contacto. Y nada más, os recuerdo que tenéis todo esto explicado en detalle en la plataforma. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.